Bueno, siempre hemos estado observando cómo en distintos países del mundo este tema de la vacunación ha corrido el riesgo de politizarse, que si un gobierno decide que esa es su bandera, que si el otro gobierno manipula las jornadas de vacunación para darse réditos políticos. Vimos ayer incluso cómo en Perú, a partir de una vacunación temprana por parte del expresidente Vizcarra y asimismo por parte de la canciller, derivó en 2 renuncias de 2 ministras. Es decir, el riesgo de politizarse está allí latente. Y justamente de ahí surge este debate que ustedes han visto en estas notas. Por una parte, la alcaldesa de Bogotá señalando que deberían haber empezado por Bogotá por el número de contagios y por el riesgo que se ha dado en Bogotá, que se ha convertido prácticamente en el epicentro de la pandemia. Pero por otra parte, señalando sarcásticamente que si el presidente quiere hacer algún tipo de tomarse una foto o qué sé yo, algún tipo de acto político en Sincelejo o en Montería, pues que lo haga, pero que debió haber arrancado también por Bogotá. En ese contexto yo creo que hay que tener presentes varias cosas. Por una parte, a mí me parece que hasta el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy, el gobierno no ha politizado el tema de la llegada de las vacunas. Sí, es cierto que la ceremonia de ayer para algunas personas fue excesiva y que demasiada pantalla y que la bandera de Colombia alrededor del container que traía las vacunas era algo demasiado provinciano. Pero cuando uno oye las palabras del presidente no se habló nunca ni de arrogarse algún tipo de mérito para el partido de gobierno o para el gobierno, sino llamando más bien a la unidad y llamando más bien a que todo el mundo deponga las confrontaciones y se vaya por la unidad. Además de eso decidió, como lo decidió la alcaldesa igualmente, no ser el primero en vacunarse y eso también le significa réditos. Pero fuera de eso, el criterio que estableció el ministro de Salud o que dio a conocer el ministro de Salud, según el cual la distribución de las vacunas entre ciudades y regiones obedecería y va a obedecer a exactamente participaciones de las distintas ciudades y regiones en las poblaciones identificadas, tanto trabajadores de salud de primera línea como mayores de 80 años posteriormente. Todo eso son criterios técnicos y no políticos. Punto y aparte. Si siguieran rigiendo los criterios técnicos, seguramente el día de mañana la primera vacuna no se pondría en Sincelejo y después en Montería, sino que se iría probablemente a regiones que han tenido un mayor nivel de afectación. Cuando reclamó la alcaldesa esa necesidad de que se hubiera arrancado por Bogotá, el ministro de Salud le respondió diciéndole: esto es un acto en pro de la descentralización. Y vienen las preguntas, pues hay también regiones del país que podrían haber sido prioritarias y primeras en esta lista, en las cuales se habría hecho un acto de defensa de la descentralización, pero también más afectadas por la pandemia que Sincelejo o que Montería. De hecho, una zona como por ejemplo el Amazonas o Leticia, que en algún momento tuvo una situación terriblemente grave desde la perspectiva de la pandemia y que está amenazada por la cepa brasilera, podría haber sido un lugar ideal para arrancar la vacunación, dándole un espaldarazo a la descentralización, un espaldarazo a la defensa de la salud pública, un espaldarazo a la defensa de los lugares más remotos del país que a veces son abandonados por la política y por el Estado, y resulta que no, se concentran en Sincelejo y en Montería, donde además surgen los interrogantes y las suspicacias por la cercanía de la finca del ubérrimo del expresidente Álvaro Uribe. Pero bueno, vamos a ver qué sucede el día de mañana, porque la foto que se tome el día de mañana, tanto en Sincelejo como en Montería, y como se vean allí, si hay protagonistas locales, políticos locales o qué sé yo, se permitirá saber exactamente si esto tiene un tinte político, una connotación política o no la tiene esta decisión que ha tomado el gobierno. Y un último comentario sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Creo que hizo bien en poner el dedo en la llaga de por qué arrancaba esto en Sincelejo y no arrancaba en Bogotá, no porque los de Bogotá digamos o no digamos, sino por la magnitud de las cifras. Si verdaderamente los criterios son técnicos, la magnitud de las cifras habría dado para que se arrancara en Bogotá. Punto y aparte, acto seguido dice, pero si quieren desde aquí les colaboramos con las que se necesitan en el Amazonas. Entonces, ¿qué? ¿Criterios técnicos para que vengan a vacunar primero a Bogotá o criterios políticos para terminar diciendo y Bogotá es solidaria con Amazonas? Aquí creo que todo el mundo termina
a las 10 de últimas, mostrando ese matiz político y ese cariz político que le da a todas sus actuaciones. Esperemos a ver mañana cómo estamos registrando la foto de la primera vacunación en Colombia.